vamos a hacer un library, como veis aquí, que sería como proporcionar un copy-paste del código entre proyectos. Si tú tienes ahora mismo aquí un proyecto abierto, como vemos, un mundo nuevo master, para ir a tu aplicación, la hayas llamado como la hayas llamado, desde si tienes algo que compartir, por ejemplo en Share Status, quieres compartir qué ocurre cuando el estado del carácter es girar hacia la izquierda. Lo localizamos, giro left y giro a la derecha. Y estos dos procesos, ya os aclararé cómo se generan los procesos, pues van a hacer una acción concreta con el carácter, ¿no? Según la sección en la que estemos, en este caso status carácter, pues evidentemente van a hacer una acción al carácter. Pues en este caso va a ser el giro a la izquierda o el giro a la derecha. Eso es lo que hacen un proceso en una parte del código. Y queremos pasárselo a otro proyecto que no sea un mundo nuevo, como lo hayáis llamado a vuestro proyecto. Pues veis la nomenclatura que he seguido: share status, move front, move back. Ahora faltaría el giro a la izquierda, el giro a la derecha. Pues con seleccionarlo y guardar library, ¿dónde está? Aquí, library, dice que hay 44, supongo líneas o algo. Ahora preocupémonos de guardarlo. Hacemos giro a la izquierda, pues le llamaremos así, con el patrón char status move left. Recordad, el from lo hemos llamado así, ¿no? Pues ahora el left así. Y lo mismo con el right. Char status move right. ¿Qué logramos con esto? Pues cuando vayamos al otro proyecto tendremos disponible todo este trozo de código, y sabremos en qué sección, si no existiese, hay que crearla. Sería la char status. Yo tengo en mi juego unas cuantas secciones. Con que sigamos el mismo patrón y nomenclatura tendremos siempre un orden muy claro. ¿Veis? Aquí tengo mi juego, del que os voy a proporcionar todo lo que estamos realizando. Así que ahora en automáticamente ya debería estar disponible en library. ¿Que no lo vemos? Pues tan sencillo como si no hemos hecho ningún cambio que tengamos que guardar, como aquí veis. Si no está en azul es que no hemos hecho ningún cambio. Pues refrescamos tranquilamente. Y tenemos char, se ha venido aquí abajo. No sé si cambiará y se moverá con posterioridad más arriba, pero bueno. El tema es que sigue un esquema organizativo muy claro de cómo hay que proceder. Ahora aquí hay que sacarlo en la sección. Si no existiese, se crea. ¿Veis? Tenemos con anterioridad move front y el proceso move back. Nos faltaban estos dos, pues las sacamos.
la arrastramos a la escena, al Application Manager o fondo de nuestro proyecto, y ya tenemos el left y ahora el right. Y una vez están disponibles, vamos a donde se usa. ¿Dónde se están usando? A ver, si no me equivoco aquí. ¿Veis? Char status. Cada frame se está usando el proceso char status, que está aquí definido. Según el estado del carácter, y ya debía de incluso estar. Es que está montado ya se está usando. Move right, ¿ves? Y move left, move right y move left. Vale, cuando el estado sea a la izquierda, el estado del carácter, ¿ves? La variable, pues automáticamente ahora ya debía de moverse. Si no, los pasos de traspasar código los hemos hecho. Luego ya es ir a consola y ver qué errores nos da y actuar a consecuencia. Vamos a ver. Hay que guardar. Esto genera el JavaScript y XML de ficheros y estos los recarga. ¿Veis cómo cambia la escena? Veamos si pulso en la tecla del cursor izquierdo, sale un error, pero el evento se ha creado, ha obedecido, ¿no? a que pulse el key. Hay una excepción. Y si pulso el derecho no da error. El izquierdo, tampoco. Vale. Ni derecho ni izquierdo. Es posible que esté funcionando todo bien. Y que el problema sea otro. Lo cerramos. Y ejecutamos el juego. A ver si directamente, sin el manager, sin el application manager, se ejecuta más limpio. A ver, aquí. Pulsamos derecho y se ha deslizado la pantalla, luego es correcto. Hay un deslizamiento, aunque sea de la cámara, sea el error que sea ahora mismo, ya está funcionando el proceso que hemos copiado. Ahora vamos a hacer lo mismo con la derecha y supongo que se moverá. Perfecto, y no hay error alguno. Lo damos por válido y ya os diré qué ajuste hay que hacer a la cámara para que no ocurra esto y que sea el personaje el que se deslice y no la cámara, ¿vale? Pero el objetivo que teníamos era traspasar de un proyecto a otro código y con esto queda concluido que lo hemos logrado. ¿Qué ocurre cuando hay errores graves? Os voy a dar uno. Por ejemplo,
duplicado, no sé qué, algo de duplicado, es prácticamente imposible solucionarlo sin volver a restaurar el XML del library. Como os he dicho, cierro ahora el juego. Y en el manager del juego cuando he dicho que guardemos, he dicho que se genera un XML y un JS. Ahora vamos físicamente a donde se encuentra el proyecto. Ahí bien, ¿veis? Y os digo que se genera este JS y este XML. ¿Qué ocurre cuando estamos guardando un library? Pues que se va aquí, más al corazón del engine, en este caso a la carpeta puzzles. Voy a cerrar esta aplicación que está saturadísimo. Bueno, ahora al estar grabando con la cámara satura bastante la CPU y me está parpadeando mucho el cursor. Pero da igual, lo que os decía. Si hemos guardado, se han generado los JS y XML que he dicho, y ahora aquí en la carpeta puzzles, cuando hacemos lo de el library, se generan ni más ni menos que este XML y si os ha dado un error, como os he dicho, de duplicate y lo que sea, que veis eso, que es prácticamente imposible ya volver atrás, la solución momentánea que hay ahora con este engine es ir aquí al backups y el último, veis, a fecha de hoy 31, el último ha sido este, lo copiáis, se ha generado automáticamente cuando hemos creado la última library. Pues si la última library ha dado un error, no podremos volverla a copiar. Habrá que hacer algunos ajustes. Eso ya me podríais consultar a mí si es de código mío y yo os diría cualquier solución. Si no es código mío, evidentemente ya nos puede ayudar. Renombraríais esta con, como he puesto yo aquí, la crash, porque peta, es la que ha petado, y copiaréis aquí la nueva y la renombraríais con library solo. Le quitáis el nombre, dejáis library solo y solucionado. Eso es todo. Con lo que os he dicho queda concluido el objetivo de copiar código de un proyecto a otro, y creo que mejor no os lo podía explicar. Es una maravilla poder traspasar todo el código de mi proyecto a este sencillo XML que hay aquí, del que vais a tener disponible todas estas sentencias, todo este código que mueve el personaje a la izquierda, a la derecha, lo gira, pega saltos, hay nivel 1, nivel 2 del videojuego, se restaura el personaje a la posición origen, a la posición si es que se ha quedado volcado porque se ha metido en una cueva o se está cayendo al precipicio, lo que sea, se restaura la posición origen o en vertical. Donde se encuentre se restauraría en esa misma posición en vertical. Tengo todo ese código, aquí lo vais a ver enseguida, lo vais a reconocer donde se encuentre, y con estas sencillas secciones de aquí, falta evidentemente la de picar objetos, la de sotes, disparos, cosas que ni he creado aún algunas, pero con estas vamos a avanzar mucho. Eso es todo. Pues nada, hasta la próxima.